El tema escogido para realizar este trabajo es la civilización maya, las características socioeconómicas, políticas y culturales. Se pretende explicar de forma concisa e integral el modo de vida de las sociedades precolombinas de América Latina, específicamente para este caso la sociedad maya. Generalmente se aborda en la clase magistral y con el libro de texto, o apoyado en algunos esquemas o fotografías. Sin embargo, muchas veces no se dimensiona el área de influencia de la ciudad ni algunos rasgos específicos. Va dirigido a estudiantes de octavo grado de estudios sociales, tercer ciclo de educación secundaria, entre 14 y 15 años aproximadamente, detectado para el Liceo Académico y el Liceo Nocturno de Buenos Aires y Punta Arenas. El tema corresponde al objetivo 7 del Programa de Estudios Sociales del tercer ciclo de educación secundaria, Ministerio de Educación Pública, el cual dice conocer las teorías del poblamiento de América, los modos de vida y los legados de las sociedades antiguas de América. La Organización Panamericana de la Salud la define como una secuencia de láminas unidas entre sí por argollas u otro tipo de soporte. El rotafolio es el antecesor de las diapositivas digitales, por ejemplo las de PowerPoint. Es importante indicar que cada hoja o diapositiva debe ser sintética y no estar muy recargada de texto o de información, sino tener frases o palabras clave o bien imágenes muy representativas. A continuación se explicará el rotafolio elaborado para este trabajo. Para el caso del rotafolio yo utilicé un cuaderno de estos, de bocetos, tamaño carta. Pueden utilizar cualquier tamaño dependiendo de la clase y de la cantidad de personas que sea. Bueno, básicamente el rotafolio consiste en ir pasando las hojas o las diapositivas. Acá está el título y un subtítulo, digamos, que viene aquí abajo, que son las características socioeconómicas, políticas y culturales de los mayas en este caso. Acá una primera diapositiva vienen pues algunas características generales. Por ejemplo, que toda la cultura maya tiene 3.500 años de historia, que culminó, digamos, con la llegada de la colonia. También es la única cultura precolombina que tiene un sistema de escritura completo, con numeración y con un alfabeto pues, complejo. También tienen conocimientos avanzados pues, en astronomía, en ingeniería, en ecología, en matemáticas. Y bueno, también es importante indicar que están influenciadas tanto por la cultura olmeca como por la mixteca y muchas otras que estuvieron anteriormente. Eso se refleja desde su arquitectura hasta la forma de los dioses o de adoración de los dioses. Después en esta otra diapositiva pues vienen las características socioeconómicas, que era una sociedad cacical, quiere decir que tenía una élite, dirigentes, líderes, y bueno, es estratificada y de tipo cerrada. Esto quiere decir que habían diferentes clases sociales muy marcadas que no permitía, digamos, la mezcla entre una y otra clase. Y bueno, iban desde el gobernante hasta los sacerdotes, pasando por los artesanos, los soldados y llegando, digamos, hasta la base de la pirámide, que eran, digamos, los esclavos. Acá, digamos, puede verse un recorte. Ustedes pueden ponerle imágenes si desean, o dibujos. Bueno, yo preferí ponerle recortes porque no soy muy bueno dibujando. Después siguen las características socioeconómicas, donde viene pues otro recorte, ¿verdad? Donde indica que el maíz o fue el pilar fundamental, digamos, incluso para hacer las mediciones astronómicas, para controlar, digamos, el cultivo del maíz, que era la principal fuente de alimentación. Pero bueno, en la parte socioeconómica, era una economía basada en la agricultura, como les decía, pero también en la pesca, en la caza y la recolección. Tenían, digamos, un sistema
tributario, quiere decir que recaudaban impuestos, entonces era muy elevado en ese sentido. Después, las características políticas, a diferencia, digamos, de otras culturas precolombinas y otras culturas, digamos, antiguas, el poder no estaba centralizado, sino que eran ciudades-estado, independientes una de otras. Entonces, en cada una de ellas había un gobernante, un dirigente y un consejo, digamos, formado por sacerdotes y por nobles. También había matrimonios arreglados. Eso hacía, digamos, que los nobles se mezclaran solamente con los nobles. Y bueno, también las guerras eran una práctica, digamos, común, tanto a nivel interno, a nivel, digamos, de cacicazgos o de estas ciudades-estado, donde habían tramas y alianzas y complot, pues siempre había alguien que ostentaba más poder. Y también con otras culturas, digamos, cercanas. Acá siguen las características culturales. Bueno, la cultura maya, digamos, es muy rica en cuanto al aporte, digamos, cultural. Se dio, digamos, la aplicación y uso del cero. El cero era un concepto, pues, desconocido para muchas culturas. Y entonces el concepto del cero era, pues, muy avanzado. Tenía un sistema de escritura y numeración, en este caso vigesimal. Nosotros tenemos un sistema, digamos, decimal, pero ellos tenían vigesimal. Tenían una medición sumamente precisa de los astros y del tiempo, de los días, meses y años, incluso de, pues, de las cosechas y todo, y tenían pues grandes edificios, observatorios y personas encargadas de hacer estas mediciones, los astrónomos. También, bueno, fueron muy buenos ingenieros, matemáticos y, como habíamos dicho, astrónomos. Acá, digamos, está el calendario maya, que es incluso más preciso, digamos, que el calendario que tenemos nosotros. El croquis es un material que permite representar situaciones, aspectos o atributos de diferentes fenómenos de la superficie terrestre, por ejemplo, recursos naturales, topografía, problemática, situación política o cualquier otro de determinado lugar o espacio geográfico. Visualmente es una herramienta valiosísima para comprender algunos temas. El croquis difiere del mapa en su exactitud y en su escala, mientras que el mapa tiene medidas muy precisas y una proyección cartográfica con sistema de coordenadas. El croquis es más informal y flexible, puede ser manipulado para explicar determinado fenómeno. A continuación explicaremos para qué se utilizó. Para la realización de este croquis se escogió una de las ciudades más emblemáticas de la cultura maya, como es Chichén Itzá, que queda en Yucatán. Como pueden apreciar, esta ciudad, esta ciudad-estado tenía diferentes zonas. Por ejemplo, está esta parte de las 1000 columnas, que era, digamos, un templo, un edificio, digamos, de corte militar. Era para, digamos, para los guerreros. Está también una parte, pues, social, como es el mercado, los baños de vapor y otras amenidades, digamos, para la población, especialmente, digamos, para los nobles. Chichen Itza quiere decir boca del pozo de los Itzáes. Los Itzáes era una cultura, digamos, antigua a la de los mayas. Y bueno, boca del pozo se refiere al cenote sagrado, que es una formación, digamos, kárstica de agua, digamos, es un cuerpo de agua al que consideraban, digamos, sagrado por ser la entrada, digamos, al inframundo. Tenemos también lo que es el castillo o la pirámide de Kukulcán, que era directamente donde estaba, digamos, el gobernante, y se creía, digamos, que era la deidad.
También tenía una parte científica, digamos, como era el observatorio. Era un edificio grande para observación de los astros. Y bueno, tenían también la parte del osario, la casa del venado de Chichanchop, que eran edificios ceremoniales, y el osario, digamos, era una tumba. Y también tenían una parte religiosa, pero a la vez deportiva, como era el juego de pelota. El juego de pelota era una plaza, digamos, en la que se tenía que meter un balón de caucho con la cadera. Las personas, digamos, que ganaban, iban a ser sacrificados en un ritual, digamos, a los dioses. Entonces, eso era un privilegio. Entonces, para que vean las diferentes culturas. Acá tenemos un diagrama de ubicación de donde quedaba pues Chichén Itzá. Chichén Itzá quedaba acá, digamos, en la península de Yucatán. Todas estas son ciudades-estado del Imperio Maya. Estaba Uxmal, Tulum, en esta misma parte. Estaba Palenque, un poco más al centro de México. Estaba Tikal, en Guatemala. Copán, en Honduras. Entonces, esto puede dar una idea, digamos, de toda el área que abarcó esta civilización.